Bueno, buenas tardes, gracias por venir. La idea es, el documento que vamos a presentar fue elaborado por la Comisión Técnica Asesora de EU y por Prensa y Propaganda, con apoyo y colaboración de todos los compañeros en los distintos temas que EU ha ido tratando. Fue presentado a los presidenciables antes de octubre y después hubo una recorrida por el interior presentándoselo también a los diputados electos. Trata de temas del sistema financiero que nunca, en general, no son tan atractivos para la campaña política, son medio aburridos y en general no se habla, pero nos pareció importante como en este marco de año de elecciones, bueno, tirar propuestas en este sentido, y AEU siempre ha contribuido como a la reflexión de un sistema financiero que apueste con perspectiva de desarrollo, transparencia y compromiso con el país y para pensar en determinadas cosas. Invitamos a Gustavo Viñales, Graciela y Álvaro para que comenten un poco con diferentes perspectivas. La idea era que en el tema que se sintieran como más cómodos. El documento atraviesa como muchos temas. No vamos a tratar todos porque está como para leer. El que está ahí en la mesa es como un resumen. Después en la página de EU hay uno que tiene anexos, que tiene como profundidad en cada tema, un poco más de propuestas. La idea es como comentar y a partir de ahí como los puntos que más le interesan a los invitados y qué se les ocurre para adelante, qué les gustaría profundizar, qué les parece importante, qué nos faltó también, o cosas que se pueden reflexionar a partir del documento. Ahora le voy a pasar la palabra a Pablo, que va a presentar un poco las líneas principales del documento y después vamos con el panel. El documento fue elaborado y aprobado por el Consejo Central de AEU, y un poco desde el Consejo agradecerles que estén compartiendo con nosotros un poco este intercambio. Nuestra idea es básicamente poder seguir profundizándolo, es decir, es como largar una agenda de temas que nos parecían importantes que en este próximo periodo de gobierno estuvieran arriba de la mesa y seguirlo profundizando y buscándole la vuelta para que eso pueda de alguna manera ser un instrumento, ¿no?, de debate. Y bueno, agradecerle a los compañeros y compañeras que se han hecho presentes en este horario un tanto especial en el cual pudimos funcionar. Básicamente el documento es un recorrido por una serie de temáticas. Creímos que era muy oportuno que se discutiera sobre el sistema financiero en un momento que el sistema financiero ha logrado ganancias sumamente interesantes y por lo tanto tenía condiciones para que se plantearan iniciativas vinculadas a cómo puede contribuir más al desarrollo, a las políticas sociales, a atender un montón de problemáticas que tiene la población. Y ese es un centro en el cual como sindicato siempre nos hemos parado, es decir, cómo logramos que el sistema financiero está al servicio del país, al servicio de la producción, al servicio del desarrollo. Entonces, nos parecía relevante que en esta etapa el tema no estuviera ajeno del debate electoral y político. De hecho, la única mención en los programas de gobiernos al sistema financiero la hizo Cabildo Abierto, ¿sí?, vinculado al tema de endeudamiento y por qué tiene un planteo propio, pero no hubo en las plataformas electorales una reflexión o una apuesta a decir qué hacemos con el sistema financiero, cómo logramos que de ahí surjan recursos, iniciativas, propuestas y todo ese tipo de elementos. Un segundo elemento que estaba muy asociado a esto era que observamos un deterioro, una pérdida de mercado grande de la banca pública. Un elemento clave para el desarrollo es tener una banca pública eficiente, que logre determinados niveles de desarrollo, y la banca pública perdió proporciones de mercado. Actualmente se ubica en el 43% del mercado, bajando de la mitad por primera vez en la historia, y eso implica de alguna manera un escenario en el cual estamos hipotecando una de las potencialidades más grandes que tenemos. Un segundo elemento, un segundo componente de la propuesta que el sindicato trabajó, básicamente se refiere a la transparencia del sistema, ¿sí? Tenemos un sistema que ha perdido en transparencia, lo ha perdido la economía uruguaya, la sociedad uruguaya, en términos de controles y perseguir el dinero del narcotráfico y de las formas distintas en las cuales el delito se manifiesta.
en el año 2023 hubieron solamente 2 procesados por concepto de lavado de activos. Solo 2. Eso significa que en una sociedad donde el narcotráfico había crecido, el combate o el perseguir el dinero se fue postergando y dejando para atrás. Y ese es un elemento en el cual consideramos que se necesita repensar. La ley de urgente consideración impuso un aumento del monto de transacciones efectivo. Seguramente no hay que volver a aquellos $5.000 del principio, pero necesariamente tampoco son los $150.000 que son ahora. Ese espacio de combate a lo que puede ser la actitud o la actividad delictiva tiene que estar presente y de alguna manera nos interroga. Y muy vinculado a eso, el tema de que el Banco Central controla muy mal un montón de sectores, particularmente el del crédito informal, está fuera del radar, y el crédito semiformal también lo está. Por lo cual hay todo un escenario en el cual se está permitiendo que circule un dinero, que se transforme en crédito formal dentro del sistema, pero que en la práctica las empresas donde se fondean y cómo lo hacen está totalmente ajeno a la supervisión. Entonces hay un escenario para que el Banco Central cumpla un rol mucho más intenso, mucho más seguro, más de persecución del delito, y todo ese tema de la transparencia nos parecía trascendente. Un tercer nivel que nos preocupa mucho es el vinculado a los usuarios del sistema. Los usuarios del sistema, ya sea desde la perspectiva de la inclusión, elemento que también la LUC flexibilizó y que era clave para que hubiera una inclusión social, es que la inclusión financiera tenga un componente. Esa inclusión requiere de alguna manera educación, ¿sí? Educación financiera como clave para que pueda destrabarse el uso de los productos. No es solamente acceder para terminar endeudado como hemos corroborado, sino específicamente cómo preparar al usuario frente a ese proceso. Y eso nos lleva a toda la discusión del endeudamiento, ¿sí? Es una discusión profunda que el sistema político no la asumió con toda la claridad o visión que debe tener. Fue un planteo muy de clientelismo político por parte de Cabildo, de mucha simplicidad cuando solamente debatís las tasas de interés. Las tasas de interés tienen que ser discutidas, el sistema tiene que ser discutido, pero hay que buscarle las alternativas para que el endeudamiento sea realmente una parte del análisis más atendiendo la complejidad que tiene. Tenemos un 20% de la población que no accede a cubrir sus ingresos mensuales para sobrevivir, por lo tanto ahí tenemos un dilema que no hay política financiera que lo resuelva, ¿sí? Luego tenemos otros 20% que se endeuda absolutamente para cualquier necesidad primaria, por lo cual otro segmento en el cual tal vez haya que pensar medidas que tienen componentes financieros pero también de política social. Entonces, abordar todo el tema del endeudamiento nos parecía que era un elemento en el cual hay que profundizar, hay que llevar adelante algunas iniciativas nuevas y especialmente de cuidado hacia la gente. Y una dimensión vinculada a la atención de los clientes o a la protección de los clientes que no está desarrollada y que nos pareció como sindicato muy importante poner arriba de la mesa, que es los efectos de la digitalización y su impacto sobre los usuarios. Ahora se habla más del ciberdelito, se habla cada vez más de que existe ese escenario, pero sin embargo los clientes y los usuarios del sistema no están preparados para un sistema que los expulsa hacia los medios digitales. Es decir, tenemos un escenario de expulsión del cliente y eso lleva a que inevitablemente pasen a ser de alguna manera potenciales víctimas de procesos en los cuales ni siquiera saben cómo funciona. Ese es el delito menos conocido, menos entendido y por lo tanto en el cual somos más cautivos. Entonces, allí hay todo un escenario en el cual el sindicato cree que debe profundizarse en la discusión pública y ver cómo lo podemos incluir. Un tercer nivel de planteos estaban asociados muy básicamente a lo que son las políticas de desarrollo. El sector financiero privado no se compromete con el desarrollo, tiene un modelo de búsqueda de rentabilidad y por lo tanto cuestionar cómo ese modelo de desarrollo se plantea es imprescindible para que el sistema financiero sea realmente el vaso comunicante de esos recursos hacia otras áreas. Las ganancias del sector financiero privado no se están trasladando a ningún área de beneficio para la sociedad. No se traslada a las tasas de interés, no se traslada a bajar las comisiones para los comercios en los mercados de pago, no se traslada en condiciones de trabajo para los trabajadores, no se traslada
más que a su propio ingreso. Y tampoco se hace en política de desarrollo. Entonces tenemos ahí todo un dilema vinculado a ese componente en el cual tenemos que ver la forma de ponerlo a discusión para obtener un efecto real de transformación del sistema, de ponerlo realmente en el centro. Y allí surgen las propuestas que hacemos sobre la banca pública. Nosotros tenemos una visión de que la banca pública tiene capacidad de ser mucho más competitiva. Para eso tiene las condiciones de generar un holding de la banca oficial, es decir, un modelo de cooperación y sinergia entre los bancos oficiales que le permita, manteniendo su autonomía, llegar a proponer hacia la ciudadanía un modelo nuevo. Tiene un rol fundamental para cumplir en inclusión, en educación financiera, tiene un papel para coordinar los servicios que tiene. Fíjense que si nosotros miramos la banca pública, tenemos 3 bancos, ¿sí? Banco de Seguros, Banco Hipotecario y República, pero luego tenemos una serie de colaterales asociadas que son sumamente potentes. Desde microfinanzas, República FISA, tenemos la FAP, es decir, hasta tenemos relación entre los fondos que disponen unas y otras para desarrollar determinadas políticas. Entonces nos parece que esa sinergia, esa forma de intentar transformarlo, pensarla como un holding, como una unidad con varias cabezas y varios brazos operativos, puede transformar un papel protagónico. Y luego también sobre la banca pública, un tema que siempre está arriba de la mesa y que es el vínculo con el usuario. Debe mejorarse la calidad de atención. Tenemos que buscar procesos tecnológicos, procesos de desarrollo, procesos de trabajo, de presencia física. La banca pública es la única que ocupa territorialmente el Uruguay y es donde sigue requiriendo una atención personalizada de servicio. Entonces hay todo un espectro vinculado a la calidad del servicio y los procesos que tiene potencial para poderlo nosotros propiciar y desarrollar. Y por último, un capítulo vinculado a la responsabilidad social, ¿sí? Tenemos que pensar en que el futuro incluya la discusión sobre unas finanzas verdes y una banca ética. El desarrollo tiene sus 3 patas, una pata fundamental es la ambiental, y eso requiere de alguna manera ponerle un pienso a cómo logramos que el sistema financiero sea un vehículo real para propiciar las inversiones, los proyectos que tengan un componente ambiental, que tengan un componente social, un componente de crecimiento económico, pero también un componente ambiental. Y ahí hay todo un elemento vinculado a esto que la discusión a veces lo deja para atrás, ¿sí? Lo deja postergado. Pero también en materia de responsabilidad social está la materia de las relaciones laborales. Y para eso nosotros, como sindicato, es un tema muy caro y muy importante, las condiciones de trabajo que se generan, cómo el sistema financiero tiene potencial para mejorar los servicios que brinda y cómo se atiende. Muy particularmente estamos como sindicato muy preocupados con el proceso de la digitalización. ¿Sí? El sistema financiero ha perdido miles de puestos de trabajo y su proyección es que lo siga perdiendo. ¿Sí? Llegará a un punto meseta y luego sobrevivirá, pero evidentemente estamos en el medio de una transición tecnológica que en el colectivo o en el área de los servicios financieros es absolutamente disruptiva, y eso nos lleva a que tengamos como sindicato plantear la necesidad de escenarios donde esos procesos se discutan, que sean parte de la negociación tripartita, que sean parte de la nueva discusión y que impactan enfrente, que tenemos la caja bancaria habitualmente, porque ese proceso de transformación tiene un efecto directo sobre el empleo y la financiación de la seguridad social. Entonces, un poco con todos esos elementos es que llevamos adelante esta propuesta, la pusimos arriba de la mesa de los legisladores de la fórmula, la estamos llevando a todo el interior a los diputados electos, porque consideramos que de alguna manera es parte de lo que no puede quedar afuera de la agenda en los próximos años. Y bueno, por ahí agradecerles que estén con nosotros y bienvenido todos los comentarios, aportes, apuntes, críticas que surjan de ustedes, porque nos vienen bien. Muchas gracias. Yo creo que hay un problema de fondo, que algo decía Pablo. A ver, y lo voy a decir desde un lugar, yo soy director independiente de la Bolsa de Valores. Director independiente porque no soy corredor de bolsa y la bolsa requiere por normativa del Banco Central 2 directores independientes. Yo soy uno de esos hace ya cerca de 8 años. Bien.
También desde ese lugar he ido cambiando un poco mi perspectiva de lo que es el sistema financiero uruguayo, el sistema financiero en general, bancario y no bancario. Yo creo que en Uruguay tenemos un drama bastante más complejo y en este mundo, ahora que todos hablamos del relato y lo que fuera, de que efectivamente los uruguayos tenemos respecto del sistema financiero una serie de contradicciones, y ustedes como funcionarios muchas veces tal vez lo habrán sentido, que no necesariamente es un sector de la sociedad reconocido en su justo término. ¿Sí? Yo creo que los uruguayos seguimos sintiendo respecto del sistema financiero en general alguna mirada con algunos resquicios. Y yo creo que es un problema. Primero porque Uruguay, y lamentablemente yo creo que la campaña electoral lo demostró, no discutimos en base a lo que hoy somos. Somos un país de renta media. O sea, hoy no es la misma discusión que en el año 2002. Hoy Uruguay es un país de un promedio de PIB per cápita de $24.000. ¿Sí? O sea, nosotros durante estos 20 años hemos crecido en términos del PIB nacional, con todos los problemas de distribución del ingreso que tenemos. Esa es una discusión en paralelo. Pero hoy los desafíos no son los mismos que eran hace 25 años atrás. Entre eso, yo creo que el sistema financiero, en general, vuelvo a decir, bancario y no bancario, con la complejidad que tiene hoy el mundo financiero en esta globalidad digital, es bastante más compleja y sigue teniendo desafíos, los mismos que tenía hace 25 años y otros mucho más grandes. Y que ni siquiera están en la discusión, no ha estado en la discusión de la campaña electoral. Yo creo, lo he dicho, he escrito sobre esto, que la inclusión financiera fue tal vez una de las reformas más importantes del último periodo de gobierno del Frente Amplio. Sin embargo, ha sido casi que minimizada de la discusión. Fue utilizada la campaña electoral anterior y sin embargo fue casi que abandonada porque este gobierno también lo superó la situación y efectivamente los servicios financieros para quien no tenía acceso a los servicios financieros fueron un servicio en beneficio de la gente. Porque al fin los que se quejaban de la bancarización obligatoria eran los que toda su vida habían tenido servicios financieros porque se los podían pagar. O una cuenta, o una tarjeta, o lo que fuera. Ahora, la verdad es que la ley de inclusión financiera tenía una segunda parte que nunca la miramos en profundidad y quedó por el camino, que tenía que ver con el acceso al financiamiento. Yo siempre digo que entré a la bolsa, cuando uno mira el servicio financiero tiene dos grandes patas, que es obvio para la mayoría de ustedes, pero no es obvio para los uruguayos. Uno es, naturalmente, los inversores, que son los que a veces miramos con cierto recelo y decimos, estos señores que tienen plata, etcétera, etcétera. Otro es generar la capacidad de ahorro y de inversión para el desarrollo productivo del país. O sea, para ustedes es obvio que en el banco hay gente que ahorra y con ese ahorro hay inversión productiva, o a veces financiera especulativa, no importa, pero hay dos caras de una moneda. Nosotros no lo entendemos así. Uruguay tiene problemas en la profundidad de su sector financiero relevantes. Yo miraba la productividad de las pymes. Yo he escrito bastante sobre este tema del lado tributario. Todo el mundo cree que la productividad de las pymes está en los problemas tributarios. Pues señores, no están los problemas tributarios. Cuando hacemos las cuentas, la productividad de las pymes está en otro sinfín de problemas que el tributario es bastante menor y que incluso se podía resolver. Porque al fin el ingreso tributario que está vinculado a muchas pymes en términos de recaudación es marginal. Pero tiene mucho más problemas para el acceso a los sistemas financieros, para hoy lo que es el mercado de pagos, ¿sí? Para el tema de las estafas. O sea, el costo de entrar al mundo actual, cuando lo vemos del lado de los consumidores, ¿sí? Que para nosotros puede ser obvio, el costo de entrar de la pyme a ese mundo que nosotros consumidores consideramos obvio, desde comprar electrónico hasta pagar de las modalidades más diversas, es complejísimo y carísimo. Y parece que en el Uruguay nadie habla de eso. Entonces hablamos poco de endeudamiento, ahora hemos empezado a hablar de endeudamiento, lo decías tú, Cabildo lideró, Frente Amplio parcialmente, ¿sí? Pero cuando hablamos de la productividad de las pymes, nos cuesta horrores entender cuál es la problemática real de las pymes para estar en el mundo de hoy, de este país de consumo de $24.000 per cápita. Y no estoy hablando ni siquiera del feriante, estoy hablando de sectores pymes intermedias, que en el tejido y el entramado comercial de Uruguay son relevantes. Segundo, y para ir más rápido, desde el punto de vista de los inversores y la captación de ahorro público en Uruguay, nosotros tenemos un drama tremendo. Ha ocurrido en una semana, o en 15 días, o en un mes, pero además venía, la caída de 2 fondos de inversión ganadero en Uruguay. Que parece que es un problema, le voy a decir con una palabra que no debería usar, pero que se jodan los que pusieron la plata ahí porque la tasa de inversión es una locura.
Esa es la única herramienta de inversión en un activo productivo uruguayo visible que seguramente ustedes o sus amigos o entraron o preguntaron o saben de alguien que está en la situación. Y sin embargo se cayó porque entre otras cosas no está regulado y porque el riesgo sistémico es importante. Ahora, si nosotros creemos que el Uruguay no puede generar instrumentos regulados y que funcionen con transparencia para invertir en su principal activo productivo, que es el sector agropecuario, bueno, entonces abandonamos el proyecto país, porque está claro que hay alternativas al proyecto productivo agropecuario, la tecnología, la innovación, etc. Pero Uruguay, de piso, cualquiera que nos sentemos a hacer un análisis hoy, de piso somos un sector productor de alimentos. Que a ese piso le subamos pisos arriba vinculados a la tecnología, fantástico. Ahora, los uruguayos hoy tienen lugares para invertir, y no estoy hablando de uruguayos millonarios. Los uruguayos millonarios invierten en el mundo global. Estoy hablando de sectores medios. Ahora, no hay país sin capacidad de ahorro, no hay futuro sin capacidad de ahorro. Nos dimos cuenta en la discusión del plebiscito. Ah, bueno, pero el ahorro de los uruguayos, pero que antes no nos enteramos. Uruguay no tiene mecanismos de ahorro para los sectores medios. No hay. A mí, yo puedo contar infinidad de casos, claro, son anecdóticos, pero decir, ¿dónde te parece, claro, una persona que tiene un ahorro, nada, acorde a su situación, algunos pocos miles de dólares, incluso en algún caso algún ciento de miles de dólares? No hay mecanismos de ahorro. Tuvimos además no sé cuántos años de tasas altas y sin embargo el sistema financiero pagó 0 de interés al ahorro de los uruguayos. O sea, nosotros tenemos un drama que eso, y además en un mundo hiperglobal, las posibilidades de ahorro y de inversión en el exterior están cada vez más fáciles, más al alcance de la mano de cualquiera, con lo cual cada vez más hay ahorro público de los uruguayos en el exterior. Ya no de los grandes sectores de ingresos altos, sino que hay además de sectores medios, ¿sí?, que tienen alguna capacidad de ahorro. Sí, perdón. Entonces no hay desarrollo productivo sin ahorro. No hay con qué darle. Y en Uruguay, y yo estoy a favor de un mercado abierto, libre y competitivo, y que claramente ocurre, y lo celebro, es parte de la identidad del Uruguay. Ahora, si no tenemos política pública que en algunos temas regule y marque la cancha, no van a ocurrir. Así como no ocurría antes de la Ley de Inclusión Financiera, que los sectores de ingresos medios y medios bajos tuvieran acceso a servicios financieros a costos accesibles, no habrá desarrollo productivo si no logramos regular en algunos casos la captación de ahorro público en el sistema financiero bancario, en el sistema de mercado de valores, en los fondos ganaderos o en los que fuera. Y no habrá desarrollo de las MIPYMES si no logramos tener políticas públicas en beneficio de que las MIPYMES accedan a crédito en condiciones, a servicios financieros en condiciones que les permitan competir en el mundo que hoy nos toca en un país, vuelvo a decir, de renta media. Pero con uruguayos medios, con lógica de consumo del mundo nuevo digital. Todos los que estamos acá, el Uruguay discute públicamente de cuál es lo que tiene que pagar o cuántas veces tiene franquicia para comprar en Estados Unidos. Pero sin embargo no somos capaces de arreglarle a las MIPYMES de cómo pagos electrónicos puedan ser seguros y en términos inmediatos y a costo barato. Porque la verdad es esa. Todo el mundo compra, ¿sí? Publicidad en todos lados. Amazon, esto, el otro, uruguayos pagando con tarjeta, uruguayos sectores medios que se compran, championes, cualquier cosa. No estoy hablando de clase de sectores de altos ingresos. Y sin embargo no somos capaces de resolver el acceso a las MIPYMES uruguayas a modalidades de pago para que funcione a costos accesibles y seguros. Esa es la realidad. Ahora, esto no está en la discusión política. Y no se resuelve solo por el mercado. No lo resuelve solo el mercado. Entonces tenemos un problema abajo con las MIPYMES y las personas. Las personas se endeudan más barato en el sistema de personal informal o semiformal que en el sistema formalizado. Y arriba tenemos un problema entre la captación del ahorro y la inversión productiva. ¿Está? Esa es la verdad y es un drama. Y si no entendemos que para un país de renta media como el nuestro, el desarrollo del sistema financiero y la profundidad del sistema financiero es clave para el desarrollo, todos hablamos de crecimiento, sí, crecimiento. Señores, si queremos hablar de crecimiento y no entendemos que el sistema financiero, de que el mundo es mundo, tiene que ver con el crecimiento, y si seguimos creyendo que es un problema de los ricos, estamos jodidos.
no tengo dudas. Por eso celebro que AEBU se meta en el tema, ponga la discusión y de alguna manera, bueno, genere discusión en el sistema político, pero además a los uruguayos, que no sigan pensando que este es un problema de los ricos. No es un problema de los ricos. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias a AEBU por la invitación. Bueno, yo he trabajado a nivel de políticas públicas y la academia en temas de empleo, desarrollo productivo, promoción de inversiones, así que bueno, voy un poco a comentar el documento desde esta perspectiva. Primero decir, digamos, que me encontré con un documento que abarca un conjunto de temas más amplio del que esperaba, y ahí, bueno, en ese sentido, felicitar a AEBU por invitarnos a reflexionar. Uno de los comentarios que iba a hacer, eso lo abordó bastante Gustavo, o sea, y creo que de las noticias que hemos tenido estos días con el tema de los fondos ganaderos, o sea, creo que queda claro que es un tema importante discutir cómo canalizar el ahorro y lo que son algunas alternativas tradicionales, como puede ser el comprar un apartamento, comprar 2 apartamentos, o sea, de alguna manera todos los fondos ganaderos también funcionan de forma complementaria a esto, y uno pensaría que deberíamos ir diversificando el conjunto de opciones. Solamente por mencionar un ejemplo de cómo pensar incentivos. En los últimos años existió una flexibilización en el régimen de residencia fiscal en Uruguay, con un objetivo de, sobre todo, atraer empresarios de Argentina, que tuvo un moderado éxito, pero en el cual lo que se flexibilizaba era la cantidad de días que había que estar en Uruguay, permitiendo, digamos, o sea, obtener la residencia fiscal con una inversión de menos de $500 millones en un apartamento. Entonces, simplemente a modo de reflexión, discusión, o sea, ¿por qué no podríamos poner inversión en una empresa tecnológica o inversión en una actividad productiva? Obviamente esto ha tenido un impacto positivo en el desarrollo inmobiliario, pero quizás, o sea, desde esa herramienta tan específica es importante alinearlo en una mirada de desarrollo productivo. Hoy de mañana comencé el día en el otro lado de la ciudad, en el LATU, discutiendo sobre inversiones en fintech, y bueno, leyendo el documento me encontré también con esta discusión. Entonces, bueno, creo que una discusión que hay es ¿qué es el sector financiero? O sea, o cuáles son las fronteras del sector financiero y cómo van cambiando estas fronteras, y el negocio, por ejemplo, de determinadas startups, si es un negocio financiero o es un negocio en las diferentes verticales que aplican. En Latinoamérica, en materia de inversión, de fondos de inversión, cuando vemos las verticales de tecnologías, o cuando me refiero a verticales es en qué sectores se desarrolla la tecnología, lo que es fintech es la principal vertical, pero la principal vertical por lejos en la última década, no solo en Uruguay, sino en toda Latinoamérica. Y seguramente esto lo sigamos viendo. Después, obviamente, hay verticales aplicadas a temas de energías renovables, hay verticales aplicadas a agronegocios, pero una de las startups, digamos, que está teniendo éxito últimamente, refiere al tema de compras, digamos, en las cantinas de los colegios privados, ¿no? En un momento, un grupo de estudiantes básicamente estaba cansado que la madre le diera un cupón para que su hermano menor se comprara, digamos, los alimentos en las cantinas, y decidió hacer una app. Bueno, esa app está siendo exitosa a nivel nacional, a nivel internacional está creciendo. Ahora, al final del día, el negocio no es un negocio de alimentos, de gestión de comida o de gestión de cantinas o de restaurantes. Es un negocio financiero, porque a principio de mes los padres cargan en la tarjeta un monto de dinero, los hijos a lo largo del mes van consumiendo, y por lo cual esa startup tiene un montón de dinero determinadas semanas que después el negocio pasa a ser en dónde invertir ese dinero. Y esto se puede aplicar, digamos, a un montón de ejemplos. De alguna manera también ha existido una variación desde el sistema bancario más tradicional con respecto al mundo de la fintech. O sea, todos recordamos casos, sobre todo de algunos bancos, que discutieron fuertemente con alguna fintech, y hoy esos mismos bancos hoy están comprando fintech. Entonces, de alguna manera, ha existido una modificación o un cambio de visión, por lo menos de la banca tradicional, respecto al mundo de fintech. Pero creo que sin duda esta es una realidad que vino para quedarse, y de alguna manera va a ir modificando lo que son las fronteras del sector financiero y del sector bancario en sí.
Después, en otra parte del documento, plantea esto que decía Pablo sobre bueno, el tema de desarrollo productivo y quizás una visión de rentabilidad de corto plazo. Y ahí un pequeño matiz es que sin duda es necesario la banca pública y las políticas públicas para tener una mirada de desarrollo productivo a largo plazo, pero también hay actores del sistema financiero y de inversión, o sea, del mundo de fondos de inversión, que están en un negocio de largo plazo. Ejemplo, los fondos de pensión en el mundo tienen una mirada a largo plazo por la propia naturaleza de los fondos de pensión. Entonces, tenemos que también ver, o sea, no solamente cómo desde las políticas públicas o desde la banca pública logramos tener esa mirada a largo plazo, sino cómo tenemos los incentivos necesarios para alinear al sector privado a que también pueda realizar una inversión con mirada a largo plazo. Pensando no solamente en actores locales, sino pensando también en actores internacionales. Porque sin duda, poder canalizar inversión a actividades productivas es un desafío que tenemos, tanto en el sector privado como en el sector público. Porque sin duda sigue habiendo un gap en lo que es, o sigue habiendo una brecha en lo que es la necesidad de infraestructura. Y que claramente la necesidad de infraestructura también tiene que tener una mirada de largo plazo, porque no podemos pensar únicamente el gasto en un periodo corto de tiempo para inversiones que van a durar 20, 25, 30 años o más. Después otro tema que me parece relevante es todo el tema de la digitalización y la incorporación de tecnología y cómo esto afecta el mundo del trabajo. Yo trabajé entre 2010 y 2015 en el Ministerio de Trabajo, en alguna de las rondas que tuvimos de Consejo de Salarios, pusimos arriba de la mesa la necesidad de incorporar en la discusión los temas de productividad. Y los temas de productividad, que uno puede decir, puede estar a favor, puede estar en contra, pero si uno, digamos, tripartitamente se decide estar a favor, uno decía, bueno, muy lindo, ahora estamos el salario y la productividad. Pero sin duda, después que uno decide hacer esto, hay un montón de complejidades para implementar esto. Algunas complejidades que tuvimos es, para poder hablar de productividad, necesitamos medir la productividad. Para medir la productividad necesitamos tener información que nos permita medir la productividad, discutir a qué nivel medimos la productividad, si lo medimos a nivel sectorial, si lo medimos a nivel de empresas individuales, si lo medimos a nivel de equipo de trabajo, a nivel de persona individual. Entonces, obviamente precisamos también que esa información esté disponible. Una de las restricciones que tuvimos en su momento es que parte de los actores no estaban dispuestos a presentar la información necesaria. Sin duda, el sistema financiero debería ser de los sectores que cuenten con mayor información. Entonces, creo que ahí sigue habiendo un desafío de cómo estos incrementos de productividad derivados de la digitalización, de la incorporación de tecnología, bueno, después tienen un impacto real en lo que es la calidad de vida de los trabajadores. O sea, y creo que ahí sin duda hay mucho para profundizar y de vuelta, este sector me parece que es un sector ideal para poder profundizar esta discusión. Hoy cuando Gustavo hablaba de la crisis del 2002 uno se sentía un viejo, sin duda ha cambiado, o sea, no solamente mucho el sector, sino el mundo. O sea, y de vuelta volviendo a los temas de tecnología, cada vez más pareciera que estamos pasando de un negocio financiero a un negocio tecnológico, y esto va a tener un impacto no solamente en cuál es el núcleo del negocio, sino sin duda en cuál es el rol de los trabajadores. Y tenemos que pensar no solamente en temas de reconversión laboral, que obviamente esto implica políticas de vuelta pensados de largo plazo, porque no es un tema de, bueno, ahora haces una tarea y mañana haces una tarea radicalmente diferente. Ahí creo que a veces hay una visión un poco simple de, bueno, le doy un cursito de INEFAB de 6 meses y alguien cambia radicalmente, digamos, las habilidades, tareas y formas de hacer el trabajo. Pero de alguna manera yo matizo la visión negativa con una visión positiva de, bueno, tenemos que de alguna forma lograr que el impacto de la tecnología mejore la calidad de vida de los trabajadores. Creo que el documento es un enorme aporte, que aporta una mirada global hacia el sistema financiero, que creo que tanto Gustavo como Álvaro destacaban, como que uno
tiene que ir mucho para atrás en los años para encontrar un debate sobre el tema del sistema financiero y particularmente en esta campaña. Digo, yo busqué en los programas de los dos principales contrincantes y la palabra sistema financiero, digamos, el dúo sistema financiero no está. Financiero creo que aparece 4 veces, no vinculado necesariamente al tema. Y bueno, una pregunta es, digamos, ¿por qué es esa ausencia de debate público que contrasta un poco con la cantidad de propuestas legislativas? Pero creo que también en el documento hay como hay como información que podemos entender un poco cuando uno ve esa expansión brutal del sistema en los últimos años y la rentabilidad altísima que ha tenido. Uno podría tener como una primera sensación diciendo, bueno, esto marcha muy bien, ¿no? Digamos, el sistema se está expandiendo, tiene tasas de rentabilidad muy altas. Yo creo que a partir de este documento debería profundizarse un poco más. Como ustedes anticipan, los que me conocen, después voy a hablar de endeudamiento, pero antes yo estuve mirando estos días de vuelta los datos del volumen de negocios vinculado a crédito al consumo y la verdad que en el último quinquenio no crecen tanto. Y tenemos un sistema bancario que se expande 50% en un quinquenio, con tasas de retornos arriba del 10% y que llegan al 28%. Y bueno, los que miramos un poco el sistema financiero diríamos, está todo bien, pero ¿cuál es el riesgo asociado a eso? ¿Sí? ¿De dónde vino ese crecimiento del volumen? ¿Cuáles son los riesgos que está en este momento presentando el sistema financiero? Creo que se impone como una lectura y un estudio profundo en relación a esos temas. Creo que Gustavo y Álvaro lo planteaba muy bien, además, y el documento lo plantea, el sistema financiero debería cumplir un rol fundamental en el desarrollo, en el sentido de promover el ahorro y promover la canalización de ese ahorro a la inversión y a su vez también brindando herramientas de lo que llamamos suavización de consumo, es decir, de que las personas puedan encontrar créditos en etapas de la vida en donde tienen que comprar su casa o cuando enfrentan un shock. Y lo que tenemos es un sistema bancario que ofrece un retorno casi cero al ahorro y que, por lo que yo he visto además, tampoco le pone mucho empeño a invertir carteras de las personas, digamos, por cosas que yo he visto, digo, no hay como una competencia, un buen servicio orientador de en donde las personas pueden ahorrar y encontrar un buen retorno. Y en el otro lado tenemos, en el lado del crédito, tenemos las señales de un sistema hiperconcentrado, con una dispersión de tasas de interés brutales. Yo acá había anotado algún numerito. Sí, por ejemplo, las tasas reales pueden ir activas, ¿no? de un 5% cuando el crédito sea para empresas, hasta un 100 y pico por ciento, que con una inflación de menos del 10% son tasas que realmente, después lo voy a decir, o ya no lo repito porque son 10 minutos, evidentemente hay que revisar la ley de fijación de tasa de usura. Eso creo que casi todos los sectores políticos, no sé si todos, pero hay varios que sí, y es urgente porque lo que se hizo en 2007 estuvo bien hecho, pero después la realidad va evolucionando y eso hay que corregirlo. Y cuando vamos al tema del desarrollo también está el tema de, por más de que las tasas a empresas no son tan altas,
sí hay un tema de horizonte de inversión, de la devolución. La banca suele prestar a la empresa créditos de corto plazo que no condicen con los horizontes necesarios para hacer una inversión, y eso es crucial en el desarrollo. Y bueno, yo voy a ahora correr el riesgo de ser todavía más vieja, de 2002, ¿no? Pero yo recuerdo en los 90, sobre todo, digamos, un primer intento de un desarrollo de un mercado de valores donde la empresa pudiera fondearse, y sobre todo con horizontes más convenientes, que de alguna manera se vio frustrado por riesgo, pero que la banca jugó un rol activo en la dirección de que ese riesgo se conformara de esa manera. Y hasta donde sé, digamos, como que no hemos superado ese trauma, y es una herramienta que yo creo que hay que pensar a futuro, ¿no? De cómo un mercado de valores que también compita un poco tanto por la captación de ahorro como la canalización de fondos hacia las empresas con un esquema no tan de corto plazo. Y sin duda el BROU juega un rol, tiene que jugar un rol fundamental en todos esos puntos, y creo que me queda poco tiempo. Creo que voy a decir cosas así medias salteadas porque, bueno, son muchos los temas. Estoy bien, estoy bárbaro. Entonces, un tema que plantearon que reafirmo esto, el tema del sistema de pagos, ¿no? Como que ya en el mundo lo que llaman sistema de pagos rápidos, en Brasil se implementó desde el propio Estado, en Argentina vino más desde el sector privado, pero está el planteo ese que tiene mucho que ver con el costo de la transacción, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Y yo no lo he visto en la mesa por ahora, nadie está pensando en eso. Al igual de, hay cosas que se necesitan modernizar, este sistema de pagos es uno. Los modelos de análisis del riesgo asociado a esto que les decía, bueno, tenemos una actividad que creció un 50% con tasas de retorno altísimo y eso huele a riesgo, pero en el país no hay una cultura, digamos, de la regulación, no maneja modelos de análisis de riesgo, digamos, son cosas como súper estáticas. Entonces creo que por ese lado también es importante, digamos, que en el aporte al desarrollo, porque la condición número uno, que por suerte hoy creo que no está arriba de la mesa, es la estabilidad del sistema. O sea, que el sistema sea estable es una condición necesaria para el desarrollo. Ya tenemos experiencia de lo que pasa cuando no es eso. Pero bueno, hay que sofisticarlo, hay que presionarlo para que aporten en la dirección al desarrollo en algunas medidas, ¿no? Entonces, ahí todo el tema de regulación juega un rol importantísimo y bueno, y ahí sí, para terminar ya, en términos de lo que yo he estudiado más en los últimos meses, digamos, que es el tema del crédito al consumo, hay enormes desafíos y déficit en términos de regulación. Este es un sector que de reciente desarrollo, digamos, como que en los 90 casi que no existía la banca persona. Mirábamos y decíamos, bueno, los bancos tenían algún plan de desarrollar una banca persona futuro y ahora eso estalló en los últimos 20 años. Pero hay que revisar la regulación. Ya manejé el tema de las tasas máximas, el tema de incluir una ley de bancarrota a las personas físicas es un punto a considerar. Toda la discusión de derechos de acceso a la información de los usuarios y los clientes, esto a mí me parece un poco fuerte en términos de que una persona que saca un crédito de 15.000 pesos pueda ser condenado a muerte civil
por no pagarlo. Me parece un síntoma de que hay una asimetría ahí que yo qué sé, uno no debería acostumbrarse a mirarlo con naturalidad, ¿no? Sé que es bastante difícil todo el tema del acceso a información y que los prestadores de crédito tengan una buena información para hacer un screening de los riesgos de las personas, me parece bueno, pero me parece que hay que debatir hasta dónde se puede ir y eso, derechos de acceso a la información, asegurar de que la persona no va a entrar en una situación de clearing sin ser informada, cosa que pasa hoy día, porque compran servicios supuestamente gratuitos por un periodo, pero que empiezan a cobrarse después y la persona termina en el clearing sin siquiera ser informado, y los propios contratos dicen que constituye mora sin necesidad de que se le informe a la persona. Y todo eso es un capítulo que me parece que da para discutir en términos de derechos. Sin duda, educación financiera, estamos, digamos, trabajando muchos en esta cuestión, pero son intentos todavía súper acotados, dispersos. El tema de la publicidad, hay que regularla, digamos. La ley dice que no puede haber publicidad engañosa y todos miramos la tele. Yo casi no miro, supongo que ustedes tampoco, pero bueno, todos son los créditos más baratos del mercado y cuando vamos, en realidad los créditos más baratos es 135% al año, ¿no? Está el tema de cómo resolver esta situación de la enorme cantidad de personas en situación de default, que bueno, esto hablamos mucho en su momento, que eran unos 800.000 personas, es un disparate de gente. No es el único país donde pasó, en Brasil también pasó algo similar y desde el gobierno impulsaron un programa que se llama Desenrola. Acá tuvimos en julio un programa voluntario propuesto por bancos, administradoras y otros, que yo creo que en términos generales ofrecía buenas condiciones de reestructura, pero solo alcanzó la cuarta parte un poco de los posibles. El próximo gobierno no va a poder evitar tratar este problema directamente, porque son 600.000 personas de las que estamos hablando y hay que buscar una solución. Creo que el programa tenía algunas dificultades, pero creo a su vez que, bueno, que las empresas del sector ya manifestaron una buena predisposición a encontrar una solución más o menos sencilla, porque si no, digamos, por más que yo planteé lo de bancarrota antes, digo, no podemos pensar en soluciones para 600.000 personas que requieran de algún tipo de trámite judicial, digamos, porque estaríamos, ¿cuánto? 60 años para resolverlo. Entonces, y bueno, creo que simplemente reafirmar este tema de que pensar el sistema financiero es una clave de qué aporta al desarrollo, me parece fundamental y agradezco que AEWA haya tenido esta iniciativa. Sí, yo más que comentarles, intentaría ver si algún compañero o compañera que está participando tiene ganas de hacerle alguna pregunta, algún comentario, y antes de abrir una segunda ronda de comentarios de ustedes mismos. Bueno, en cuanto a cuál fue el retorno que encontraron, digamos, en la presentación del documento, a la fórmula en particular a la ganadora, ¿no? Porque entiendo que en el otro ciclo progresista se incorporaron muchas cosas, forma tributaria, ley de usura. Nosotros somos trabajadores de ANDAS, se empezó, bueno, justamente a reportar al BCU, hubo muchas cosas que generaron cambios. Pero bueno, no sé si hay digamos, si hay, ustedes han estudiado los programas y aparece muy poco aparentemente la propuesta,
pero de repente hay planes que no están plasmados en el programa o encontrar un eco en cosas que se pretenden hacer concretamente. Si hay un nuevo espacio para nuevas reformas que muevan, ahora que ya sabemos cuál es la fórmula ganadora, qué eco hubo en los planteos o cómo ven ustedes que este resultado electoral avance en las propuestas que tiene el sindicato. Bueno, yo tengo el defecto que dijeron por ahí de ser viejo y de acordarme de cosas muy viejitas. El papel del sistema financiero desde AEU lo venimos analizando desde la década del 60 y las primeras crisis financieras grandes de aquella década. La falta de desarrollo del mercado de valores es un problema endémico del país, no es un problema nuevo, es un problema que afrontamos desde hace muchísimo tiempo. Y vinculado justamente a lo que plantea el compañero ahora, me parece que muchos de los temas de la resolución de los problemas más vinculados al sistema financiero, como el financiamiento del desarrollo productivo, el financiamiento del endeudamiento, ¿no? Las nuevas tecnologías y su están muy vinculados con otros temas dentro del desarrollo del país y hacen necesario un enfoque multidisciplinario para poder enfocarlo, y me parece que el gobierno tendría que ir un poco por ese lado para poder atacar este tema en serio, más que ha dicho que además de sus principales objetivos de distribución, llámense jubilaciones, salario, lo ha puesto el futuro ministro de Economía en el desarrollo productivo. Si no crecemos, no podemos. Entonces es fundamental, me parece, que meter, como decía la compañera, el tema sistema financiero tendría que estar a la orden del día en esto y tratar de vincular todas estas cosas, que me parece que muchas de las cosas me recordaba ahora cuando hablaban de lo poco que pagaba el sistema a los ahorros, ¿no? De los problemas que tuvo Japón en su momento cuando pagaba 0% y la gente seguía ahorrando igual. Hay temas que son más de cómo la gente concibe los ahorros, ¿no? Y en Uruguay, un poco fruto de la crisis del 2002, la gente pone su dinero básicamente en dólares, aunque dan mal los pesos, ya todo el mundo lo sabe, pero lo pone en dólares, ahorra sus dolarcitos, tiene 10, 15, 20 mil dólares, lo tiene ahí en la caja de ahorro, el banco le da manija para que ponga un plazo fijo, pero tampoco lo hace, y bueno, y ahí hay mucho dinero, y ese es dinero muy barato para los bancos. Entonces es fácil ganar dinero si uno lo capta muy barato, ¿no? Y entonces ahí está un poco la explicación desde hace varios años de los bancos, que ganan cada vez más dinero, cada vez colocan más dinero. No hay mucho incentivo para estudiar a los deudores y demás, porque nos basamos en la ley de los grandes números, atomización del crédito, y bueno, algunos no pagan, pero la mayoría de la gente pobre termina pagando. Y bueno, y el problema de crisis de endeudamiento es que algunos intentan solucionar problemas económicos pidiendo prestado. Su crisis, mucha gente vive en quiebra. ¿Por qué vive en quiebra? Porque gana menos de lo que necesita para vivir. Entonces cree que lo puede solucionar porque el sistema financiero lo incentiva a pedir dinero y termina definitivamente en el clearing. Ojo, muchísimos salen del crédito y vuelven a caer. O sea, la mayoría de los bancos venden sus créditos morosos y los buitres terminan haciéndole cobrar en muchos lugares, en el interior y en todo, porque la gente necesita volver al sistema y el sistema funciona, la banca persona anda, la banca minorista anda y los bancos ganan mucho dinero. Entonces, me parece que hay que tener un poquito de orientación que tiene que venir de arriba para empezar a ver cómo esto se regula, no solo, digamos, con regulaciones, que puede ser la regulación de la usura y otras más, sino en educación financiera, y en poner al servicio de la gente determinadas cosas que son absolutamente imprescindibles. Y no quiero olvidarme de cómo influyen en las relaciones laborales la introducción de las nuevas tecnologías. Nosotros vivimos, Pablito se acuerda porque es casi tan viejo como yo, lo que fue la banca que se instauró post-dictadura acá, que era una banca que básicamente quería captar capitales internacionales, básicamente de Argentina y Uruguay, y recolocarlas en el exterior usando como una especie de puente, poco incentiva de mano de obra, lo que determinó que surgieran las grandes financieras ahí, Casoca y demás,
¿tá? Para mí es milagroso lo que pasa hoy, que la mayoría del sistema financiero no es bancario, ¿no? Y bueno, ese negocio se terminó y la banca se transformó en una banca minorista. Y a nosotros nos vino bien post-crisis porque la banca minorista es intensiva en mano de obra y nosotros teníamos problemas para colocar a la gente que había quedado en la calle. Entonces nos interesaba que eso se desarrollara. Pero bueno, como siempre, AEU tiene una visión macro de esto y estamos preocupados por lo tradicional, que es que nosotros pensábamos que buena parte de la banca estaba al servicio del país porque el 50% del crédito y de los depósitos eran del broker, y hoy eso se está perdiendo. Entonces, ¿cómo logramos poner en un papel activo esa banca pública que tiene un papel a cumplir tan importante? Bueno, era por ya tocar 3 temas que los 3 habían tocado. Buenas tardes. Me parece que con las crisis económicas que tanto hablábamos, se cambió el punto de vista del trabajo, ¿no? Se toma como una actividad económica y se perdió el punto de vista de la actividad social del trabajo. Y cuando digo social no digo de beneficencia, no digo de llevada a cabo por un miembro de la sociedad. Entonces, cuando escucho hablar de productividad, me asusto porque el que sangra ahí es el músculo del trabajo, que es el propio trabajador. Entonces, en esto de economía, de tecnología y productividad, ¿cómo ven ustedes que puede beneficiar a la parte social del trabajo en lo que es el descanso, la reducción de la semana laboral que se está trabajando en Europa, que ya hay pruebas pilotos, y la reducción de la jornada del día de trabajo también, que ya se llevó en la banca privada y al BROU no ha llegado todavía? Eso, gracias. Yo también, buenas tardes y gracias por el espacio. Algo que los 3 mencionaron que faltó el concepto del sistema financiero en la campaña política, pero creo que todos los que estamos aquí presentes estamos de acuerdo que el principal tema, por lo menos de preocupación, por lo menos lo que se publicita de los grandes medios, es el tema de seguridad. Y ahí creo que es donde también el documento evidentemente hace un foco en ello, no directamente, pero sí en el enfoque de qué acciones se tienen que tomar, por ejemplo, con la flexibilización que hubo a través de la LUC en todo el tema que tiene que ver con el seguimiento de los activos, ¿no? Y cómo combatir el narcotráfico a través de una buena prevención del lavado de activos. Por ese lado lo veo que sería una de las patas que las que se podrían atacar. Y por otro lado, que tiene que ver con la seguridad y no, es el tema de la educación financiera. Yo trabajo en el Banco República, evidentemente es el banco con mayor alcance a nivel nacional en todos los departamentos, en muchísimas localidades del interior. Durante los últimos años se ha hecho un trabajo desde el BROU en conjunto con el INJU, sí, perdón, de acceso a cuentas bancarias para menores de edad. Y yo creo que no se ha acompañado con una correcta educación financiera y con una educación del uso de las herramientas financieras. Tanto de ese lado como la masividad de la digitalización y la expulsión que le hemos hecho a los clientes de todo el país, principalmente a los clientes de tercera edad, a trabajar a través de las herramientas digitales. No nos hemos responsabilizado los bancos, en el caso nuestro en el Banco República, no nos hemos responsabilizado del aumento del riesgo que tienen los usuarios del sistema frente a los ciberdelitos, a las cada vez más complejas ingenierías sociales que utilizan los estafadores, los defraudadores. Y bueno, yo creo que el foco que tiene que tener el próximo gobierno en este tema es en la responsabilización de las empresas, de los bancos, frente a estos hechos, en definitiva. Así que nada, eran esos 2 focos que quería darle, así que gracias. Sin haber leído el documento, pero igual me tiro. Escuchándolos pensaba en el desafío también de dejar de pensar en un sistema financiero que responde a un sujeto neutro, ¿no? Creo que tendemos a pensar siempre en un sujeto neutro y eso elimina la brecha que tenemos, por ejemplo, entre mujeres y varones, entre personas afro, personas que
vengan desde algún, no sé, cualquier tipo de cualquier cosa que nos diferencie del hombre blanco, clase media alta, profesional, en realidad va a aportar brecha. Entonces, en algún momento tenemos que empezar a pensar en fino en esa brecha, en todo, ¿no? En todos los niveles, cuando investigamos, cuando proponemos productos, cuando proponemos políticas, porque mientras sigamos como trabajando para un sujeto neutro, en definitiva estamos beneficiando a ese sujeto neutro. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es agrandando la brecha. Hasta que no entre como en mirada esa diferencia, seguimos políticamente seguimos como aportando a que el sistema aumente la brecha. No, yo tenía dos comentarios sobre lo que dijo Graciela, que en realidad no son comentarios. Con respecto al sistema de pagos y lo atrasado que está el Uruguay con respecto a las transferencias directas, en realidad han habido avances bastante importantes últimamente. El Banco Central está trabajando en el tema y ya los bancos han lanzado, creo que ahora se llama Toque, que tiene que ver con eso. Lo hace diferente al PIX de Brasil, porque el PIX lo organiza directamente el Banco Central. En este caso, Uruguay eligió ir por el lado de ser simplemente regulador, y es como la contratación de unos privados, que creo que son los mismos del clearing bancario, es la misma empresa. Creo. Que son los encargados digamos, de los que están atrás, en la parte de atrás del sistema. Eso sé que está bastante avanzado y se está llevando adelante. Y un comentario sobre la ley de la tasa de usura. Creo que tiene un problema enorme y que es parte del problema que ha hecho que la tasa de usura haya crecido tanto, que tiene que ver con la separación que hace entre la tasa de usura para créditos con retención y sin retención. Porque el Banco República, lo mismo que pasa en las comisiones, es como en las comisiones de la FAP, digamos. Si las comisiones de la FAP hoy están atadas a la tasa de la FAP República. La cuestión es que el Banco República impacta mucho en la tasa con retención, y al haber separado las dos tasas, hace que los bancos privados, las financieras, se regulen ellas solas la tasa de interés. Creo que ese es un problema enorme que tiene la ley de usura. Sí, pues yo también quería, justamente lo que él decía, hacer dos comentarios sobre lo que dijo Graciela en el tema de los riesgos que tiene el sistema financiero y las entidades. No voy a hablar de todos los riesgos, pero directamente creo que debemos apuntar al riesgo reputación, que son lo que las entidades bancarias cuidan mucho. Y en ese aspecto marcan el documento, en el anexo que habla de responsabilidad social y compromiso. Creo, que en estos años anteriores no se apuntó mucho al tema de la responsabilidad social, solo viendo el marketing de las entidades bancarias y no su contenido y su verdadera responsabilidad ante los agentes, los stakeholders que llaman ellos. En todo este periodo anterior, AEU fue copartícipe en el programa de BCU Educa, que fue muy importante en cuanto a la información, tanto en la capital como las salidas al interior, en que AEU acompañó. Estos 5 años después, se trató de descuartizar la ley 19.210 y hacerla a pedazos. Creo que es el momento de retomar aquellos aspectos positivos e incorporar lo que dice el documento en cuanto a la responsabilidad social, a la gobernanza y al gobierno corporativo, que el Banco Central sí exige a las instituciones, pero cuyo manejo, después de los análisis, quedan reservados en la estructura de la superintendencia,
de supervisión financiera no se hacen públicos, salvo en el caso de sanción, como tuvo Santander, en que se muestra o se dicen los motivos que se sancionó, pero no realmente el proceso que llevó a la infracción. Termino acá, digo, son dos aspectos, o tres, creo que son para profundizar, estructurar e incidir en cómo se puede reglamentar y fomentar a través de la ley. Gracias. Unos comentarios, si le doy a Álvaro para que... Sí, que se tiene que ir primero y después nosotros seguimos un poquito más. Pero algunas cosas que me parecen interesantes. La primera pregunta, los agarramos en campaña. Generalmente no está muy presente en campaña, entonces... pero participó de la reunión Martín Valcorba, que tiene una visión bastante próxima al sindicato, a la inclusión financiera y un montón de temas. Nos trenzamos un poquito con el tema de las políticas de exoneración tributaria, ¿sí? Que es un tema en el cual nosotros somos bastante duros en cuestionar los excesos que ha tenido en este gobierno, y poníamos como ejemplo que el Banco Santander exoneró 6 millones de dólares ganando 200 en el periodo, tuvo exoneraciones tributarias por 6 millones de dólares. Entonces, como pensemos un poco eso y en el tema vivienda. Un comentario vinculado al tema de la productividad. Para nosotros, para el movimiento sindical, la productividad no es la sobreexplotación del trabajador. Es cuando los cambios tecnológicos o de la gestión, organización del trabajo producen un incremento de la producción que ese trabajador genera. Por lo tanto, discutimos la productividad desde esa perspectiva. De hecho, como sindicato hemos sido parte de discusiones que ha planteado en el movimiento sindical la idea de que la productividad tendría que tener un reparto cuatripartito, ¿sí? Al Estado, a los usuarios, clientes, a las empresas y a los trabajadores, ¿sí? Ese es un concepto de por dónde se debe poder discutir la productividad. Y dejo abierto, porque sé que algunos va a comentar, la corporación es parte del documento como planteo, pero estamos muy preocupados por la privatización de aspectos que está desarrollando el Banco Central. Deficiencia de información. Gran parte de lo que tú planteabas de género tiene un nudo en que ni siquiera tiene información sobre los clivajes de género. Los sesgos de la tecnología están aplicados y se están generando y no están considerados. Deficiencia de información. Se discutió una ley de endeudamiento de tasa de interés sin información del Banco Central apropiada. El Banco Central se vota una ley sobre ciberdelito donde el Banco Central es prácticamente un observador del proceso y deja a las empresas que creen una lista de ciberdelincuentes. Se hace una reestructuración de deudas y el Banco Central la mira de afuera y deja que los actores, incluidos los buitres, como se dice habitualmente, que son los cobradores, actúen libremente y las empresas hacen el sistema en paralelo. Es decir, tenemos un Banco Central que en estos 5 años se ha corrido y ha dejado que todo fuera mercado privado y gestión privada. Y eso también es un dilema. Simplemente unos comentarios, porque me parece que lo valioso es que ellos no sigan tirando ideas. Primero les pido disculpas porque me tengo que retirar por unos compromisos familiares académicos. Ahora, quería hacer algunos comentarios cortitos. Los primeros sobre innovación y cambio tecnológico, con un par de anécdotas personales. En 2018 más o menos, por temas laborales fui a China y después con algunos colegas salimos, que vivían ahí en China, salimos a cenar. Cuando fuimos a pagar, todos sacaron su celular, entraron a WeChat, que sería como el WhatsApp chino, y cada uno pagó su cuota parte correspondiente con el WeChat conectado a su cuenta bancaria. 2018. Y ya pasaba eso. Bueno, o sea, eso creo que recién este año en algún banco estamos viendo algún tipo de solución. O sea, no quiere decir que las innovaciones no estén llegando al sistema financiero, pero sin duda llegan mucho más tarde que otras regiones del mundo. El segundo comentario de anécdota personal es, uno de mis primeros trabajos fue en Facultad de Economía, en el centro de estudiantes. El centro de estudiantes de Economía históricamente estaba a cargo de la gestión de algunos servicios. Yo trabajaba en lo que era la bolsa laboral,
el primer día de trabajo me recibieron con 3 cajas de currículums que había que cargar a una planilla de Access. En ese momento estaba de moda Access además de Excel, y dije, bueno, esto... Bienvenido al trabajo. Y dije, bueno, esto así no puede funcionar. Y dije, bueno, hagamos una plataforma de intermediación laboral donde los jóvenes carguen directamente su currículum y eso ya quede completado. Después nunca se me ocurrió esto llevarlo a negocios, si no hubiera puesto un BookShop o algo de eso. Con esto quiero decir que, sin duda, el cambio tecnológico puede tener un impacto negativo en el trabajo, en las tareas, ser una fuente de estrés y de mayor sobrecarga, pero yo cuando me imagino productividad es de vuelta, o sea, debemos lograr, y esto no lo logra el mercado por sí mismo, sino que ahí es sumamente importante la discusión tripartita, debemos lograr que esto tenga un impacto en la mejora de calidad de las personas, que implica mayor salario, pero que puede implicar dejar de hacer tareas súper repetitivas, que puede implicar reducción de la jornada laboral. Así que de vuelta, o sea, tengo un sesgo positivo hacia el cambio tecnológico. Después el otro tema que mencionaba Graciela con todo el tema de la normativa, en el caso de endeudamiento, es que a mí me da la sensación que de alguna manera viene atrasado con lo que ha sido, y aquí va Graciela que me meto en tu terreno, que Graciela era mi profesora de econometría, pero ha habido un incremento impresionante en el uso de información y en el uso de herramientas para predecir el comportamiento de los deudores. Entonces, de alguna manera creo que toda esa normativa que hay de cubrirse y sobrecubrirse, me da la sensación que viene atrasada con respecto a lo que ha sido la capacidad que hoy tiene el sistema financiero por predecir cuál es el comportamiento de los deudores y poder determinar realmente cuál es el riesgo real. Entonces, sin duda, hay una necesidad de actualización. Y después el otro tema con respecto a educación financiera es que me parece que de alguna manera, sin duda, es necesario mejorar la educación financiera en toda la población, no solamente en la población no educada, no universitaria, pero al mismo tiempo debemos exigir al propio sistema una mayor transparencia. Si uno, por ejemplo, ve algunos bancos que tienen, por ejemplo, para decir, la compra de un auto, y tienen un producto a tasa 6% en UI y un producto a tasa 0%, uno tradicionalmente diría, bueno, voy por tasa cero. Pero cuando hace los costos, y yo lo he hecho en algún caso, cuando hace todos los números de la tasa de interés, los plazos, cuándo hay que pagar, las comisiones, las distintas comisiones en diferentes momentos del tiempo, el seguro, esto, lo otro, a veces se encuentra con que en realidad la tasa cero es más costosa que la otra opción del 6%. Entonces, esto o lo hace el sector privado o lo hace el sector público, pero creo que de alguna manera debemos mejorar la transparencia de información para que los consumidores puedan tomar decisiones más informadas, más claras y de forma más transparente. Sí. Que la compañera mencionaba el tema de la CND. Y me hace volver a lo que yo creo que al fin es medular, lo decía Graciela. Si no entendemos al sistema financiero con sus dos caras de ahorro y de inversión, estamos complicados. En Uruguay no hay ni promoción del ahorro, no está en la política pública, no hay. Yo siempre digo, ¿quién es encargado en Uruguay de la promoción del sistema financiero? Nadie. El Banco Central se ha transformado en el regulador del sistema financiero y no tenemos promoción del sistema financiero. Y eso no funciona solo por el mercado. El mercado de valores en particular lo tiene demostrado, lo decía Graciela. No funciona solo automáticamente. No va a funcionar si no hay política pública activa respecto a eso. Hoy los uruguayos no tienen en dónde invertir. Si nosotros creemos, y cada vez es más fácil invertir en el exterior, y además los sistemas de incentivos están previstos para que sea más fácil invertir en el exterior porque hasta fiscalmente es más desgravado que si invertimos en Uruguay. Los uruguayos comunes, nuestros amigos, nuestras familias, no tienen posibilidad de invertir ni siquiera en infraestructura. Porque claro, el sistema ha llegado que es más fácil hacerlo simplificadamente por arriba, con la SAFAP o con el endeudamiento global, pero los uruguayos no tienen capacidad de ahorro en un banco, como decía usted, de manera simple, sin percibir retorno y sin siquiera estar promovido, ¿sí? No invertimos en obra pública. Quiero decir, no invierten las personas. Obvio que hay dinero
para eso, pero es un dinero que no está previsto en el... O sea, en los uruguayos seguimos creyendo que es desarrollo que aumente la venta de automóviles un X% este octubre respecto al octubre pasado. Bueno, señor, eso no es desarrollo. Yo me alarmo. Digo, el sistema político no está entendiendo que no hay promoción del sistema financiero, porque seguimos creyendo que el sistema financiero tiene mala prensa. A mí eso es dramático. Y la ley de inclusión financiera encaró un lado del tema y el otro nunca lo llegamos a abordar. Nadie es dueño de la promoción del sistema financiero, ni el MEF ni el Banco Central. En Uruguay, nada. Aunque hay gente que tiene convicción de esto, no son sus cometidos, son cometidos secundarios, no le da el tiempo porque el día que terminó o empezó a gobernar tiene una lista sensiblemente peor. Pero vuelvo a decir, la CND no, los gobiernos departamentales no hay mecanismos de endeudamiento donde los vecinos puedan tomar, digamos, tener un ahorro seguro en algo que está vinculado a la obra, a la infraestructura de su departamento. No funciona. Y vuelvo a decir, lo que ocurre que el mercado genera, por ejemplo, estos fondos ganaderos, terminan en unos porrazos millonarios que vuelven a generar lo que nos pasó en décadas anteriores, donde la gente dice, yo ahí no invierto, prefiero guardar los dólares en el bolso. O poner en un fondo del exterior que un día me dicen que bajó un 30% porque llegó una pandemia o porque hubo una guerra en Ucrania o porque no sabemos lo que es. Y te lo dice un agente financiero con cara de póker y dice, yo no tengo nada que ver porque eso está puesto allá en la otra parte del mundo. Gracias, Ale. No sé, retomaría cosas que son muchísimo más puntuales de lo que hablamos en la primera vuelta. Por ejemplo, ahora que hablaban del tema de educación financiera y el riesgo digital, sé que, por ejemplo, en Brasil y en Argentina ahora están como súper preocupados por jóvenes que están entrando masivamente al mercado de apuestas online. Y esos son riesgos que creo que el sistema financiero, no sé muy bien cómo pagan esto, si es con bitcoins, con qué cuerno, pero digamos como que es un tema que creo que el sistema financiero tiene que estar atento en Uruguay porque es un fenómeno bastante generalizado. Y como eso hay muchos ejemplos, además de todo el tema de los robos. Y no, la verdad que no sabía, que ya habían avanzado muchísimo en el tema de sistema de pagos rápidos. Y ahí para cerrar, creo que el problema, y lo dijiste tú recién y alguien más por ahí, es que me parece que el gobierno que acaba en este momento, digamos, tenía una visión de que en realidad respetar los contratos entre privados era dejar hacer a las empresas y particularmente a las empresas grandes y poderosas lo que ellos consideraban adecuado hacer. Y creo que la reestructura la propuesta de reestructura voluntaria, yo trabajé con eso, digamos, y me enteré de muchas cosas porque hicimos un servicio de asesoramiento gratuito en la facultad en donde recibimos muchas, porque si no, no nos hubiéramos enterado. No encontramos problemas con los bancos, pero sí encontramos muchos problemas de gente con estas, no sé cómo, ni siquiera sé qué nombre tienen, estos los estudios jurídicos que tienen deudas de... Sí, entonces esos hacían lo que querían, ni siquiera la persona que quería reestructurar accedía antes de aceptar a un contrato, después de aceptarlo le salían dos cosas, uno era un tipo contrato en donde no aparecía ni su nombre ni su cédula de identidad, simplemente decía esto deuda tanto y la pagarán tantas cuotas, y después les aparecía con cosas contradictorias, nos decía, bueno, en realidad si no paga va a caer en situación de mora o lo que el acreedor considere, no me acuerdo textual, pero dejaba absolutamente en manos de los acreedores la forma de actuar. Y después otro papelito que le decía,
como resultado del acuerdo, le decía, bueno, pase por Hábitat y con su número de cédula y el tal ID pague tanto. Ni siquiera fecha de vencimiento. Encontramos un montón de cosas. Nosotros, de hecho, presentamos un documento a la Unidad de Defensa del Consumidor, listando un poco todas estas irregularidades, pero creo que fue un poco la tónica de este gobierno en general, ¿no? De que concebía eso, de que respetar los contratos entre privados era dejar hacer a las grandes empresas solas. Gracias. Es necesario con... Claro. Bueno, muchas gracias. A modo de cierre, yo iba a hacer un comentario nada más de esto de la regulación. Yo creo que el Banco Central se avanzó pila después de la crisis de 2002 en cuanto a estabilidad financiera. Es brutal la regulación en cuanto a que nos sentimos como seguros con nuestro sistema financiero, pero se centró mucho en los grandes volúmenes de plata. O sea, se concentró en que el día de mañana no tengamos de vuelta riesgos, o que tengamos menos riesgo para una crisis sistémica como la que tuvimos en 2002. Pero cuando vos planteás todos estos temas de crédito al consumo, no sé qué, como son una parte ínfima, tú te dices, no, pero de estabilidad financiera no tengo riesgo, porque la plata no para el país no es significativa. Nada más claro que para la persona sí es muy significativa. Y todavía no ha cambiado, o sea, creo que falta una mirada como de usuario y de decir, sí, pero bueno, tenemos que, desde los datos disponibles, o sea, el sistema financiero, el CBCU no tiene datos por tipo de personas, ni por condición sociodemográfica, ni por género, cuando en realidad vas hasta el banco de... no sé, el Banco del Salvador tenía por género, ¿entendés? O sea, no estamos hablando de grandes economías de desarrollo que tienen información por género, por actividad económica. Y me parece que eso habla de que en realidad nunca le pusieron el foco desde ese lado y en esto de que se les vino toda una cuestión de que subieron impresionantemente el mercado de consumo que en pocos años, que se les vino el problema del ciberdelito y tampoco están posicionados en eso. Entonces, creo que falta una visión de reestructurar algunas cosas de la política de regulación, que sin duda han hecho un esfuerzo tremendo por mejorar determinadas cosas del sistema financiero, pero falta esa visión de usuario que no te va a arriesgar la estabilidad financiera, pero que sí es muy importante para las personas. Porque estamos hablando de muchas personas y de un problema colectivo importante que estamos teniendo en este momento. Bueno, les agradezco mucho haber venido, haber participado y seguimos. En realidad los vamos a seguir molestando, a ellos también, más que nada, a la gente que sabe, para seguir elaborando cosas y propuestas y discusiones y, bueno, aportes. Muchas gracias.